Muchas gracias por estar en esta charla. Se trata de la clínica con el último Lacan, desde una perspectiva en realidad bastante clínica, sin desmerecer cuestiones conceptuales que son muy fuertes y que además son fundamentales en el último Lacan. La idea es tratar de, durante estos 4 encuentros, es justamente situar coordenadas bien específicas de la clínica y todo el tiempo diferenciar o poner en tensión con lo que podemos conocer como la clínica con el primer Lacan. Y acá comienzo a hacer una primera cuestión introductoria rápida, porque no me quiero detener acá, en decir, bueno, ¿de qué se trata esto de un primer Lacan y de un último Lacan? A ver, hay acuerdo generalizado. El último Lacan comienza con el seminario 20. Digo, esto es un acuerdo entre todos los analistas. Creo que no hay dudas al respecto. ¿Por qué el seminario 20? Entre otras cosas porque Lacan introduce dos conceptos muy fuertes que son de una divisoria de aguas con lo anterior. Uno de esos conceptos es el concepto goce-otro. Es un goce diferente del goce fálico. Es un goce justamente otro, distinto del goce fálico, que se diferencia del goce fálico. Este es un gran concepto. Ahora voy a ir a ese concepto específicamente porque tiene que ver con una dimensión fuerte del último Lacan. El otro gran concepto, que en realidad más que concepto es un modo de entender el psicoanálisis, es los anudamientos, el nudo o los anudamientos borromianos. El famoso nudo borromeo. Esto Lacan lo introduce en el seminario 20. Tanto el goce otro como el nudo borromeo. También voy a ir ahora a dar cuenta más específicamente del nudo borromeo. Estos dos grandes conceptos o estas dos grandes concepciones que Lacan sitúa a partir del seminario 20 dividen aguas, presentan un cambio significativo con lo que se puede conocer como el psicoanálisis hasta este entonces. O sea que habría en Lacan hay una diferencia fuerte en la apuesta que hace en el seminario 20. Justamente con esto, un goce otro y un anudamiento borromeo. Ahora, bueno, nombrado entonces un último Lacan a partir del seminario 20, habría que decir, bueno, pero entonces lo anterior es un primer Lacan, y acá ya abrimos a un espacio de debate, donde ya no son tan generalizados los acuerdos. Habría ciertas posiciones, esto finalmente tiene que ver con posiciones a veces de escuelas en psicoanálisis, a veces posiciones personales, que ubicarían que todo lo anterior entonces es el primer Lacan, como si la divisoria está en el seminario 20, lo que hay antes es un primer Lacan, lo que hay después es un último Lacan. A mí me gusta pensarlo un poco más complejo, no simplificarlo a una cuestión se quiere como tan tan tajante entre un antes y un después. Considero que hay un primer Lacan, eso está clarísimo. Un primer Lacan es el de los primeros seminarios. Es un Lacan que pone el énfasis en lo simbólico, en la teoría del significante, pero sobre todo en una estructura del sujeto determinada a partir del lenguaje y por lo tanto los significantes. A eso conocemos como primer Lacan. Comienza con el seminario 1, él es el que fecha en 1953 el comienzo de su enseñanza, y entonces lo que conocemos como un primer Lacan. Conceptos fuertes es el deseo, conceptos fuertes es el sujeto leído entre significantes. Digo, esto es el primer Lacan. Antes de eso hay textos y algunas presentaciones de Lacan que no son específicamente todavía un primer Lacan porque no está en juego el significante en esta dimensión tan relevante que Lacan da en los primeros seminarios. Y entonces a mí me gusta llamar a eso antecedentes. De hecho, es Lacan el que le pone ese nombre cuando en sus escritos dice de mis antecedentes y da cuenta de esos textos anteriores. Está el primer Lacan, que comienza con el Seminario 1, 1953. Yo considero que es hasta el Seminario 8 un primer bloque de enseñanza lacaniana que lo considero que tiene características que le son intrínsecas, que es esto de lo simbólico, la estructura y el sujeto leído entre significantes en primer término. Pero que con el seminario 9, en 1962, ahí aparece una diferencia fuerte en la enseñanza lacaniana, que es la invención del objeto A. El objeto A no estaba antes
no estaba en los primeros seminarios, aparece en formas de algún precursor, algún antecedente, pero no toma la categoría de objeto A en términos conceptuales y clínicos, ¿no? Hasta el seminario 9, que es donde Lacan lo inventa, es el objeto A, ¿no? O sea, ahí incluso aparece la invención del nombre. A mí me parece que con el seminario 9, 9 y 10 empieza otro de Lacan que para evitar confusiones lo llamo Lacan intermedio. Para evitar confusiones con un primer Lacan y un último Lacan o un segundo Lacan, como dicen algunos para nombrar el último. Entonces yo digo que hay un Lacan intermedio entre el seminario 9 y 10 con el objeto A, que ya le pone límite a lo simbólico que estaba tan preponderante en el primer Lacan, y hasta el seminario 19, que es donde más o menos uno puede entender ahí hay un avance de una cantidad de conceptos donde la enseñanza lacaniana de alguna manera va tomando esta especie de como de curso de interrogación en relación a lo real. Si el primer Lacan, la apuesta fuerte, fue con lo simbólico y este Lacan intermedio hace una apuesta a pensar lo real de la clínica, el objeto A, el goce y todo lo que viene a partir de ahí, esto lo podemos leer claramente hasta el seminario 19. Con el seminario 20 empieza esto que conocemos sí ya como el último Lacan. Y entro de lleno a la cuestión del último Lacan. Digo, ¿por qué es diferente a lo anterior? Porque si en el primer Lacan la apuesta estaba más fuerte sobre lo simbólico y en un Lacan intermedio la apuesta se dirige hacia lo real, el último Lacan, a partir del seminario 20, resuelve de manera distinta la pregunta por el sujeto. Uno puede pensar, la experiencia misma, la concepción de la experiencia misma del análisis, la resuelve de manera distinta. La anuda, la hace nudo RSI. Que esto es importantísimo porque en realidad con el último Lacan ya los registros, lo real, lo simbólico e imaginario, no van a ser nunca más o no van a volver a ser aislables en el sentido de que puedo tomar a un registro por separado o aislado de los otros. Los registros van a estar anudados y en simultaneidad. Van a ser necesarios los tres y además en simultaneidad. ¿Qué es lo que va a tener que ver con el nudo Borromeo? Que ahora voy a pasar a explicarlo. Estaba diciendo, aparece la dimensión del gocioto y aparece la dimensión del anudamiento de los registros, y esto hace que este último Lacan se diferencie de lo anterior, porque en lugar de preguntarse por lo real, o antes el primer Lacan, situar lo simbólico en preponderancia, lo que empieza a hacer Lacan es anudar los registros, anudar RSI. Siempre Lacan tuvo, desde muy sus inicios, tuvo estas grandes categorías. Lo real, lo simbólico y lo imaginario. Ya estaban las categorías. Lo que pasa es que las categorías estaban independientes unas de otras, diferenciables en el sentido de separables y finalmente aislables, ¿no? O sea, tomo lo simbólico y entonces la cuestión es el discurso y la posibilidad de leer al sujeto entre significantes, y lo real, bueno, está ahí, queda como fuera o perdido, y lo imaginario me lo saco de encima. Eso es, de hecho, es el primer Lacan. Lacan ya tiene estas grandes categorías, lo real, lo simbólico e imaginario. De hecho, son sus tres grandes categorías, ¿no? Lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lo que hace a partir de este seminario 20 es anudarlas, anudar estas categorías. Y de esta manera tan específica que es el nudo Borromeo. Voy a esto, al nudo Borromeo, porque lo estoy ubicando justamente como lo más fuerte de Lacan a partir del seminario 20 que constituya el último Lacan, para después sí desplegar estas grandes como orientaciones que vamos a ir viendo en el curso sobre la clínica con el último Lacan. Pero me parece que está bueno comenzar con el anudamiento Borromeo. El nudo Borromeo es un modo de anudar, es un modo de anudar elementos. Cuando decimos anudar es juntar, es un modo de juntar elementos. ¿De dónde lo extrae Lacan? De la topología matemática. ¿Qué es esto de la topología matemática? La topología es una parte de la matemática que estudia las superficies y los cuerpos en tanto real. A diferencia de la geometría que
hace ese estudio de cuerpos y superficies, pero en términos ideales. La geometría es ideal, la topología es real, ¿no? En el sentido que la topología puede que tener en cuenta las curvaturas, por ejemplo, del universo o de la misma Tierra, la curvatura del espacio, puede tener en cuenta las distorsiones, las deformaciones, cosa que en realidad en la geometría no, siempre es en términos ideales. En la geometría un círculo es un círculo, en la topología el equivalente a un círculo es un toro, es una figura, es un anillo, ese equivalente puede torsionarse y en realidad mantener igual, a pesar de las torsiones o las distorsiones, mantener su sustancia inicial. Mientras que en la geometría, si yo tengo un círculo, lo achato, se vuelve un óvalo, ya es otra figura. ¿No? Digo, hay una diferencia fuerte entre geometría y topología. Igual no es el núcleo de la cuestión. Lacan extrae de la topología, que yo les decía, estudia superficies y cuerpos en términos reales, de la topología estudia, extrae un capítulo de la topología que es cómo se conectan superficies o cuerpos, cómo se enganchan, cómo se conectan, cómo se tejen entre sí, cómo se fusionan. Dentro de esas conexiones entre figuras y cuerpos aparecen los anudamientos. ¿Sabes, no? Del gran campo de la topología, que es un capítulo de la matemática, Lacan se queda, ya había trabajado figuras topológicas, ¿no? Ahora voy a esas figuras topológicas, pero Lacan se queda dentro de la topología, se queda con los anudamientos, que son modos de conexión entre elementos topológicos. Yo decía, Lacan ya había trabajado figuras topológicas. Desde el seminario 9 viene un derrotero por algunas figuras topológicas que Lacan fue situando a lo largo de esos seminarios y de su enseñanza. La banda de Moebius es quizás la más conocida, es una figura topológica. La banda de Moebius mezcla el adentro y el afuera, ¿no? Tiene una torsión, es una cinta que tiene una torsión, mezcla dentro y afuera, y Lacan va a decir que la banda de Moebius representa al sujeto. Pero no es la única figura topológica, también trabaja la botella de Klein. La botella de Klein ya es un cuerpo, no es una banda, es un cuerpo que lo mismo mezcla el adentro y el afuera, nada más que en 3 dimensiones, mientras la banda lo hace en 2 de Moebius, la botella de Klein lo hace en 3 dimensiones, pero de vuelta mezcla adentro y el afuera porque tiene una torsión, y entonces Lacan va a decir que la botella de Klein va a tener que ver con el inconsciente. Y aparece otra figura topológica que Lacan viene utilizando desde el seminario 9, que es el cross-cap o plano proyectivo, que de vuelta es una especie de bolsa, esfera en 3 dimensiones. La botella de Klein es un cilindro, el cross-cap es una esfera donde a través de un corte y una torsión se mezclan adentro y afuera. En las 3 figuras, banda de Moebius como 2 dimensiones, una banda, una cinta. Botella de Klein, un cilindro, y el cross-cap o plano proyectivo, que es una bolsa, una especie de esfera, se mezcla dentro y de afuera. Para el cross-cap o el plano proyectivo va a decir que eso representa al fantasma. Moebius para el sujeto, botella de Klein para el inconsciente, el cross-cap para el fantasma. Estas son superficies topológicas que Lacan trabaja ya desde el seminario 9 en adelante. ¿Qué es lo que hace en el seminario 20 con el nudo de Borromeo? Toma otra figura topológica, que es el anillo. En topología se llama toro, como el animal, toro, ¿no? Con R. Se llama así, es un anillo, es otra figura topológica que puede estar sujetada a torsiones, porque la topología banca esa posibilidad de torsiones. Toma el toro como figura topológica y va a indicar toros, en realidad va a tomar 3, simbolizando o representando, mejor dicho, a uno de los registros. Un toro para lo real, un toro para lo simbólico y otro para lo imaginario. No importa, anillos, para lo real, lo simbólico y lo imaginario. O sea que Lacan está usando topología para dar cuenta de, en este caso, los registros, pero avanza, porque no es solamente localizarlos, sino que va a indicar un modo de anudarlos, que eso es lo más importante y es lo característico del último Lacan. Anudar los registros. Entonces, no solamente tenemos los registros, uno puede pensar, es lo que tenía hasta ese momento.
Al principio fue lo simbólico más fuerte, después fue lo real más fuerte, en algún momento apostaba a lo imaginario. Pero bueno, Lacan ahí va a tener los registros, ¿sí? Y los va a anudar con esto que se llama en topología nudo o anudamiento o tejido o cadena, no importa, eso depende el topólogo de turno que lo llame como lo quiera llamar, borromea, nudo borromeo, cadena borromea, ¿sí? Tejido borromeo, no importa ahí, es el modo en que eso se anuda. Y tiene una característica fundamental el borromeo. Vamos a hacerlo y después charlamos más conceptualmente sobre el borromeo. La característica fundamental es, lo hacemos, ¿eh? Si yo tengo dos cuerdas o dos anillos, los tengo separados, ¿ven? Están separados. Y entonces el tercero podría ser de 4, de 5, como mínimo 3. Pero puede haber borromeos de 4, de 5, de 6. De hecho, vamos a ver borromeos de 4, de 5 y bueno, quizás de 6 a lo largo del curso. Entonces, la tercera en este caso, ven, pasa por arriba de este verdecito. Pasa por abajo del transparente. Cuando se encuentra con el verdecito, vuelve a pasar por arriba. Ven que no lo engancha, no lo está enganchando. Cuando pasa de vuelta por el transparente, pasa por abajo porque la primera vez pasó por abajo. En realidad tampoco lo engancha al transparente. Sin embargo, por la simultaneidad de los tres, usted dice, bueno, pero si fue uno el que hizo la operación. En realidad uno hizo la operación porque los otros dos estaban bancando esa operación. O sea, es por la simultaneidad que queda esto, que es el nudo Borromeo, que es el anudamiento Borromeo. ¿Sí? El anudamiento Borromeo así como lo conocemos, en versión achatada, porque si Dios tendría que tener así en 3 dimensiones, ¿no? Pero en la versión achatada. Ahora, volvamos a cómo lo hicimos. Nunca una cuerda enganchó a la otra, sino que pasó por arriba 2 veces o por abajo 2 veces. ¿Qué significa eso? En realidad técnicamente están sueltos. Aunque parecieran estar muy enganchados, están sueltos. O sea, se sostienen por la simultaneidad de los tres, pero esencialmente están sueltos. De hecho, si saco alguno, si corto alguno, se desarma. Vamos a suponer que corto el transparente, ¿no? Están sueltos. Esa es la característica fundamental del Borromeo. ¿Ven? Lo volvemos a hacer. Pasa por arriba, por abajo, por arriba y por abajo. Y entonces, ¿sí? Y entonces están sujetándose entre los tres. Porque si suelto cualquiera, vamos a soltar el verdecito, los otros están sueltos. En realidad, siempre estuvieron sueltos. Se mantienen anudados por la simultaneidad de los tres, pero en realidad están sueltos los anillos. Real, simbólico, imaginario no están enganchados entre sí, se sostienen entre sí por la simultaneidad. O sea, no hay esto, o no debería haberlo, después vamos a ver que esto, lo vamos a ver en el curso, esto es un problema si se enganchan, porque necesariamente tienen que estar sostenidos por la soltura de los tres, por la diferenciación entre los tres, pero en simultaneidad los tres. Y entonces ahí tenemos tres características, en realidad vamos a tener 4 características, a veces le sumo una y a veces se la quito. Vamos a tener 4 características que son fundamentales del anudamiento o de los anudamientos borromianos, ¿sí? Borromeos o borromianos. Uno es la necesariedad de los elementos. Si el nudo es de 3, es necesario que sean 3. Si el nudo de 4, es necesario que sean 4. No es que puedo tener algunos y algunos después, o puedo tener algunos más importantes y otros quizás puedan faltar. Es necesario, si el nudo es de 3, que sean 3 los elementos, si es 4, que sean 4, y así sucesivamente. La necesariedad de sus elementos. Son necesarios, real, simbólico e imaginario son necesarios. Pero además no es la única característica, además hay que sumarle simultaneidad. O sea, no puede haber uno y después el otro o después los otros. O no puedo tener dos y hacer algo y después se sumó el tercero. Porque en el armado, para que se tejan entre sí, lo veíamos recién, para que se tejan, tienen que estar los tres en simultáneo. O sea, es necesario RCI, son simultáneos RCI.
Es la simultaneidad de RSI. Pero además de la simultaneidad, vamos a una tercera característica, que es la equivalencia. Son equivalentes. ¿Qué significa la equivalencia? Bueno, es algo muy parecido a la igualdad. Digo, no vamos a entrar en detalle, no es específicamente ser iguales, pero equivalencia tiene que ver con cierta igualdad de valor. Valen lo mismo. Son distintos, está claro. Lo real, lo simbólico y lo imaginario son distintos, pues no son iguales, pero son equivalentes, valen de manera igual. Lo real es tan importante como lo simbólico y como lo imaginario. Esto es fundamental, porque el último Lacan recupera valor para lo imaginario, que fue algo tan cuestionado en el primer Lacan. O sea que tenemos a un último Lacan que puede ubicar ahí con bastante claridad que lo imaginario también es importante, también es fundamental como los otros registros. Hasta ahora tenemos tres características: necesariedad del RSI, simultaneidad de los tres registros, equivalencia de los registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario valen igual, no son iguales, pero valen igual. Y agreguemos una cuarta característica: permanencia. Permanencia. ¿Qué significa permanencia? No solamente es necesario que además que estén en simultáneo y que sean equivalentes, sino que tienen que permanecer para que en realidad el nudo se sostenga. Si alguno falta, que es lo que hacíamos recién, vamos a suponer que lo imaginario no permanece, ¿no? Lo imaginario permanece, se desarma. O sea que los registros tienen que permanecer anudados en el anudamiento. Estas características, necesariedad, equivalencia, simultaneidad y permanencia, lo que están situando es que RSI están anudados o no tengo nada. Si alguno falta de los registros, no me queda nada, no tengo ni lo real ni lo simbólico. Lo real se define en el nudo con lo simbólico y lo imaginario. Lo simbólico es simbólico, en tanto real e imaginario están anudados ahí. Lo imaginario solo es posible por lo real y lo simbólico. O sea, o están los tres en simultáneo necesariamente y en permanencia, o no tengo nada. Miente quien dice que puede analizar a alguien en términos simbólicos prescindiendo de lo real y lo imaginario, porque en realidad no tengo nada ahí, porque se desarma el anudamiento. Lacan va a empezar a pensar no solamente al psicoanálisis en términos conceptuales, sino sobre todo la subjetividad y la cuestión clínica, que es lo que nos interesa en el curso que vamos a dar en noviembre, justamente en su RSI anudado. Comienza con esta operación de anudar los registros, comienza último Lacan, pero comienza sobre todo un modo de pensar la clínica psicoanalítica al sujeto y a la experiencia analítica con ese sujeto, siempre anudado en términos de RSI. Esto tiene consecuencias fortísimas, porque en realidad todo el psicoanálisis pasa a ser RSI. De hecho, bueno, hay analistas que insisten fuerte a partir de una apuesta ahí de Alush. El psicoanálisis es RSI o ya no lo será más. No digo como si el psicoanálisis o avanza hacia el anudamiento de los registros o se nos cae como la posibilidad de pensar un sujeto. Y en principio tiene bastante razón de ser esa frase, porque si nos quedáramos solo con un sujeto situado entre significantes, esto se vuelve una reducción, un reduccionismo. Entonces, con el anudamiento borromeo comienza esto que damos a llamar o que conocemos como el último Lacan, que es sobre todo un modo de entender al psicoanálisis, al sujeto, pero más específicamente a la clínica analítica en términos de RSI anudado. Y esto tiene grandes consecuencias, porque las intervenciones ya no van a ser solamente intervenciones simbólicas, van a ser también en lo real y en lo imaginario. Y el modo de leer al sujeto no va a ser solo simbólico, también va a ser en lo real y lo imaginario. Y con cuanto concepto quieran suponer, la transferencia, el síntoma, el inconsciente, todo va a ser finalmente siempre situado a partir del RSI. Esto es lo que comienza con el seminario 20
y que conocemos como el último Lacan. Y es una apuesta fuerte que sostiene Lacan a partir del seminario 20. Pero hay todavía un concepto más que dije que iba a desarrollar un poco más, o por lo menos con un poco más de profundidad, que en este seminario 20, que es importante, que es el concepto de goce otro. Que finalmente el concepto de goce otro va a estar muy ligado a lo que se conoce como las fórmulas de la sexuación. ¿Qué es el concepto goce otro? Bueno, acá digo, también es importantísimo lo que Lacan plantea. De vuelta, hago por ahí una pequeña crítica a muchas posiciones en psicoanálisis, cada cual igual tiene la posición que quiera, ¿no? Donde prescinden del anudamiento de RCI porque no anudan los registros y prescinden también de esto que es el goce otro. Está muy claro con Lacan que a partir del seminario 20 no hay otro modo de pensar a la subjetividad que no sea incluyendo un goce que va a llamar otro, le va a poner también otros nombres, goce no todo, goce suplementario. O sea que Lacan está situando una modalidad de goce que es distinta a el goce que hasta ahora venía ubicando, que era el goce fálico. Y acá entonces tengo que hacer un pequeño paréntesis muy rápido sobre, bueno, es la cuestión del goce. Porque acá también hay una cantidad de equívocos en la enseñanza lacaniana. Muchos malos entendidos y equívocos en la enseñanza lacaniana tienen que ver con que quizás falta un recorrido un poco más integral que incluya al último Lacan, ¿no? Y haga pliegue con el primer Lacan, porque a veces como no está la lectura del último Lacan, leemos solo un primer Lacan y esto genera algunos equívocos. Es cierto que Lacan en el seminario 7 dijo que el goce era de la pulsión de muerte. Digo, eso es cierto, estamos de acuerdo, se lee muy bien en el seminario 7, pero no es lo que dice en el seminario 10. En el seminario 10 va a decir que el goce es la pulsión sexual, no la pulsión de muerte. Y entonces ahí se presentan grandes equívocos. Cuando hablamos de goce, ¿hablamos de la pulsión sexual o hablamos de la pulsión de muerte? De hecho, Lacan lo resuelve de manera muy sencilla. Dice que finalmente hay una única pulsión. Porque en Freud, pulsión de vida y pulsión de muerte se ubican en el inicio como una única pulsión. Las vueltas de la vida, ¿no? El derrotero de los cuidados, de los primeros cuidados, el otro inyectando placer en el cuerpo del infante, hace que esa pulsión que para Freud era la inicial, que en realidad era una pulsión muy inercial, de inercia, que tendía finalmente al reposo, ¿no? Se quería volver, Freud decía, ese bebé quiere volver a su reposo inicial. O sea que es una pulsión que vuelve sobre su origen cuando está afectada por los cuidados iniciales del otro, se inyecta de placer y se diferencia como pulsión de vida. Así lo dice Freud en Más allá del principio del placer. Y entonces a partir de ahí queda la división entre una pulsión y la otra. Una que quiere retornar a lo inanimado, al reposo, la otra que quiere más placer, por decir una manera. Pulsión de vida, placer, pulsión de muerte, más allá del principio de placer, o principio de nirvana, como Freud le pone a veces. Entonces, ahí hay ya una y otra pulsión. Y entonces, pero ahí, claro, Lacan dice, bueno, es el goce, como dice en el seminario 7, como pulsión de muerte, o es el goce, como va a decir a partir del seminario 10, como goce sexual, que sería pulsión de vida. A ver, ¿qué es el goce para Lacan? La satisfacción pulsional. A veces la satisfacción pulsional toma formas de eidos, a veces de tánatos, pero es goce. Y entonces ahí no se entiende muy bien en Lacan, depende del seminario, cómo está jugado goce ahí. A pesar de esto, la mayoría de los analistas reduce goce a pulsión de muerte, ¿no? Como que quedó la impronta del seminario 7. Pero es cierto que Lacan va jugando a veces el goce del lado de lo sexual y por lo tanto de la pulsión de vida, y a veces del lado de lo tanático y por lo tanto pulsión de muerte. Pero esto finalmente lo resuelve, para bien lo resuelve, en el seminario 20 cuando también como Freud en 1920, con Más allá del principio del placer, entiende que hay que bancar una tensión entre goces o Freud entre pulsiones, porque no se trataba de la ambivalencia de un goce que podía devenir en una cosa de la otra sin diferenciación. Y entonces ahí Lacan inventa, porque es una invención también, esto que es el goce otro.
y lo diferencia del goce fálico. Lacan, a partir del seminario 20, va a diferenciar un goce y otro. A un goce lo va a llamar fálico. A un goce lo va a llamar fálico. Y va a ser un goce que tiene características sexuales, situadas en el principio del placer. Lo mismo que más o menos Freud llamó pulsión de vida. Es un goce fálico, situado alrededor del falo. El falo es el organizador. Y además de este goce fálico, va a ubicar un goce diferente, que es un goce otro, que es un goce que no está situado o no está localizado a partir del falo. Y este goce otro que Lacan va a ubicar diferenciado del falo, va a tener características en principio más allá del falo. No va a ser situable todo en términos de falo. De hecho, Lacan lo va a llamar no todo a este goce, que tiene que ver con esto, no todo falo. Pero además es un goce que Lacan lo va a liberar de la significación fálica y lo va a plantear más del lado del vaciamiento. Es un goce del vacío, del vaciamiento. Es un goce con la castración. En parte va a incluir la pulsión de muerte freudiana, en parte, pero también además de la pulsión de muerte freudiana, va a ubicar un montón de otras posibilidades de la satisfacción de goce que no pueden ser situables todo en el campo fálico y que no necesariamente tienen que ver con la muerte. Por ejemplo, va a ubicar el goce místico, en ese goce, el goce del santo, va a decir, y va a ubicar los santos que se quitan ropaje, que se quitan brillo fálico, ¿no? Que también se parece mucho al místico. El goce del analista, va a decir que el analista tiene este goce de pérdida, de vaciamiento, ¿no? Que tiene que ver con un goce otro. Hay analistas que gozan fálicamente, ¿eh? O sea, el goce es muy fálico y así acumulan dinero. Digo, no voy a meter en eso, por lo menos ahora, en todo caso lo trabajaremos después en una reunión Zoom. Pero lo cierto es que no se trata de un goce de la acumulación fálica. El goce de una mujer barrada, también va a decir. Y ahí también podemos poner otros goces que tienen que ver con, por ejemplo, el problema económico del masoquismo en Freud, la castración, alguna variante de la pulsión de muerte también en Freud. O sea, Lacan va a sostener que hay un goce, el fálico, y hay otro goce que ya no es todo fálico. En esa tensión entre un goce y otro, en esa tensión de goce, está el sujeto. Y esto desde el principio hasta el final. Porque a veces se ha leído este goce otro como si fuera un goce espectacular, divino, de la creación y no sé qué más, hacia un final de análisis. En realidad sostenemos, portamos como subjetividad, portamos al mismo tiempo un goce y otro. Parte de nuestro goce, recuerden que es la satisfacción pulsional, parte de nuestro goce está en coordenadas fálicas y parte de nuestro goce va a tener que ver con este vaciamiento de lo fálico. Este también es un gran concepto situado a partir del seminario 20 que abre juego del último Lacan. El anudamiento de los registros con esta característica borromiana y la posibilidad de la tensión entre un goce y el otro, que se va a ver especialmente en las fórmulas de la sexuación. Esto inicia el último Lacan. Y aquí llamamos el último Lacan a todo lo que viene después. Son un puñado de seminarios, 7 seminarios, del seminario 20 al seminario 26 inclusive, ¿no? Son los seminarios que conforman este último Lacan. Podemos poner en debate, hay quienes dicen que hay un seminario 27, que en realidad es solamente una carta de Lacan disolviendo la Escuela Freudiana de París. A mí me parece que no es un seminario, creo que es una disolución. Pero algunos lo colocan como seminario 27. Lo cierto es que hay claramente del 20 al 26 son esos 7 seminarios, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 son esos seminarios los que conocemos como último Lacan. Si quieren agregamos esa carta de disolución, que es esto que algunos llaman seminario 27, es lo que conocemos como último Lacan. Y Lacan ahí va avanzando, está en el programa de Lacan Big Data, van a ver que yo ahí hago un recorrido bastante sintético de cómo Lacan va avanzando en estos últimos seminarios, va avanzando con una serie de conceptos muy fuertes y de consecuencias clínicas muy fuertes en relación sobre todo a este anudamiento de RSI y a este goce otro que aparece en el seminario 20. Digo muy rápidamente, el seminario 20 se llama ANCOR, ¿sí? Que
La traducción de Paidós es aún, pero bueno, no es la mejor traducción. Encore en realidad en francés significa otra vez o de vuelta, ¿no? Tiene que ver con más con la idea de una repetición. Digo, en el seminario 20 entonces aparece esta idea de encore, pero que en realidad hace homofonía con en cuerpo, en corps. Y entonces es interesante porque lo que abre juego ahí es a una clínica con el cuerpo en coordenadas RSI. El CMA 21 trabaja los nombres del padre, pero que además hace una homofonía con cierta cuestión de la cautela y el error, después te lo vamos a trabajar. El CMA 22 trabaja el RSI anudados, pero hace homofonía con herejía, heresí en francés, también lo vamos a trabajar. El CMA 23 introduce el concepto de sentón, que es fundamental en la clínica con el último Lacan. En el CMA 24 aparece la posibilidad del fracaso del inconsciente como el amor ahí haciendo fracasar el inconsciente, y aparecen grandes fórmulas del fin de análisis. En el CMA 24, el CMA 25 es un momento de concluir, ese es el nombre, y el CMA 26 se llama topología y tiempo, donde hace un entrecruzamiento muy interesante entre la topología estructural del sujeto y la temporalidad. Ese es más o menos el recorrido de los seminarios, pero les decía que el curso va a tener 4 encuentros Zoom. Cada encuentro Zoom vamos a trabajar un eje, lo que considero que es un eje fuerte de la clínica con el último Lacan. En el primer encuentro, que es el sábado que viene, el sábado 7 de noviembre, vamos a trabajar la clínica con la fórmula de sexuación. ¿A qué me refiero con la clínica con la fórmula de sexuación? Vamos a leer las fórmulas, las vamos a trabajar también conceptualmente, pero sobre todo en una dimensión clínica. O sea, para decirlo de manera mucho más sencilla, las fórmulas de sexuación representan al sujeto neurótico, los dos lados de la fórmula de sexuación. Esto lo vamos a trabajar, los dos lados representan al sujeto neurótico. Y entonces la idea es salir a leer en la clínica cómo se presentan las fórmulas en la estructuración neurótica. ¿No? En concreto en la clínica, con algunos, si quieren, trabajamos alguna viñeta de pacientes, pero la idea es trabajar es que la presentación subjetiva de cualesquiera de las posiciones neuróticas es la presentación de sus fórmulas. Son las fórmulas de sexuación, es la estructura de esa subjetividad neurótica. Y entonces vamos a trabajar en la fórmula de sexuación de la subjetividad neurótica. Vamos a trabajar justamente estas cuestiones. Un goce, el fálico, el otro goce, el lugar del fallo y del sujeto dividido, el lugar del otro, del objeto A y de la castración. O sea, vamos a trabajar eso en términos clínicos. O sea que el próximo encuentro vamos a situar la forma de sexuación desde la clínica, especialmente la clínica con la neurosis en el último Lacan, que es una clínica que incluye desde el vamos la cuestión del goce otro. O sea, cualquier subjetividad neurótica viene a mostrarnos su goce fálico, pero también sus modos de goce otro, desde la primera entrevista. O sea, y la idea es poder leer ahí y pensar modos de intervención clínica con eso. En el segundo encuentro, o sea, el sábado siguiente, recuerden que son 4 sábados de noviembre, en el segundo encuentro lo que vamos a situar es una clínica con este modo que Lacan va a ubicar de anudar RCI a algunos conceptos. Sobre todo el concepto padre, ¿no? El concepto padre que va a estar anudado, RCI, y algunos otros conceptos como por ejemplo el amor. Ya vamos a trabajar amor, padre en términos RCI y tratar de ubicar qué sería una clínica que pueda leer RCI a la subjetividad. Para decirlo de manera más sencilla, ahí vamos a ver que, por ejemplo, no se trata solo del padre de la ley, como va a decir Lacan en el seminario 22, o sea, el padre de la metáfora, ¿no? De la metáfora paterna, sino que también se trata del padre del amor, que es el padre fantasmático, el de pegar a un niño, ¿sí? Y también vamos a ver que los nombres del padre es en plural, y entonces que toda subjetividad viene anudada a 3 versiones del padre, y habrá que ver ahí cómo poder ubicar intervenciones en lo real del padre, en lo simbólico del padre, en lo imaginario del padre, pero también en el RSI del amor, que la Lacan lo ubica en el seminario 21, donde va a ubicar el amor real, el amor divino y el amor cortés, ¿no? Y ahí
poder pensar que en el nudo del amor, que tiene que ver con la transferencia de análisis, que tiene que ver finalmente con los modos del lazo de la subjetividad, el amor en cualquiera de sus variantes, que la subjetividad finalmente se va a jugar en el campo de RCI. O sea que la idea es trabajar justamente el RCI en términos clínicos. En el tercer encuentro, es al otro sábado, ¿no? Un encuentro por sábado, vamos a trabajar los famosos anudamientos, los anudamientos borromeos y no borromeos. La clínica con el centón, ¿no? Para decirlo de manera más sencilla. Lo que se conoce como la psicopatología con el centón. Y entonces ahí vamos a trabajar los nudos de 4 para dar cuenta borromeos, para dar cuenta de la neurosis. Los nudos que no son borromeos para ubicar las locuras y la psicosis. De vuelta, cuestiones clínicas que tienen que ver no solo psicopatológicas, sino clínicas, modos de intervención y modos de hacer con el anudamiento RCI en la neurosis, en la psicosis, en las locuras, que para el último Lacan locuras y psicosis no es lo mismo, en las perversiones. Bueno, vamos a trabajar justamente con esas cuestiones y vamos a llegar a esta idea de que hay, esta es una hipótesis que yo juego ahí fuerte, de que habría en los últimos seminarios una mención de Lacan a un nudo de 5, RCI más un centón más un fantasma. Y el último encuentro, el último sábado de noviembre, vamos a trabajar más que nada en los últimos seminarios, el 24, el 25 y el 26, pero sobre todo cuestiones que tienen que ver con la orientación que Lacan le va a dar al psicoanálisis en esos últimos seminarios, que se plantean más desde un lugar ético diferente. De hecho, Lacan iba a sostener una ética distinta que la ética del seminario 7, que sería la ética del primer Lacan. Una ética distinta que él la va a llamar poaté en francés, que acá se traduce por, en el seminario 24, en la edición clandestina del seminario 24, porque no está todavía publicado por Paidós, se traduce por poética, ¿no? Pero ahí Lacan piensa una ética distinta a la planteada en el seminario 7, una poética que va a ubicar tres fórmulas de fin de análisis que son interesantes, porque no tienen que ver solo con el fin de análisis, son tres direcciones del análisis, ¿no? O sea, es el fin de análisis, pero es hacia donde se dirige el análisis desde la primera sesión, que son atravesar el fantasma, saber hacer con el síntoma o con el sentón, depende de la traducción, y inventar un significante nuevo. Tres fórmulas no del fin de análisis, sí, son del fin de análisis, pero son tres fórmulas que definen el análisis, ¿no? Atravesar el fantasma, y esto es interesantísimo. Yo recién le decía que esta poética de esta ética distinta del seminario 24, en realidad es una poética en el sentido de un no todo. Atravesar el fantasma es una fórmula no toda del fantasma, porque no es eliminar el fantasma, no es suprimir o cancelar o resolver el fantasma, es atravesarlo pero que siga estando, ¿no? Entonces es una fórmula no toda del fin de análisis, atravesar el fantasma, pero todo el tiempo en análisis se va a tratar de atravesar el fantasma sin disolverlo, porque fantasma va a seguir habiendo, pero también saber hacer con el síntoma, con el sentón, porque no se elimina o se cancela o se resuelve el síntoma, sigue estando, nada más que se hace algo distinto, se sabe hacer distinto con eso. De vuelta una fórmula no toda, e inventar un significante nuevo. No es eliminar los significantes del otro, es inventar un significante que no estaba en el campo del otro, y entonces eso abre juego. Tres fórmulas del fin de análisis, que a mí me gusta situarlas como tres fórmulas del análisis. Vamos a trabajar eso, y una gran frase del seminario 25, deshacer por la palabra lo que por la palabra fue hecho, que es una palabra interesantísima para ubicar de qué se trata el análisis en los últimos seminarios. Y algunos conceptos, como el concepto de análisis y contraanálisis, estafa del análisis, bueno, una serie de conceptos que están ahí en los últimos seminarios. Entonces, esta es la propuesta. Recorrer la clínica con el último Lacan, el énfasis va a estar puesto en la clínica con el último Lacan,
a partir de 4 encuentros. En uno vamos a trabajar la cuestión de la forma de sexuación, pero sobre todo la tensión entre un goce y el otro en términos clínicos. En el otro vamos a anudar conceptos, sobre todo el padre y el amor, en términos de RCI. En el tercer encuentro, la clínica con el sentón y los anudamientos, neurosis, perversión, locura, psicosis. Y en el último encuentro vamos a trabajar la perspectiva hacia donde se dirige el último Lacan, que va a tener que ver con una nueva ética en términos de no todo. Esa es la idea de este curso. Para quienes quieran hacerlo, pueden pedir información ahí a Lacan Big Data. Hay un programa con lo que vamos a trabajar en cada encuentro. Los que ya hicieron el curso anterior, que es esa extraña cosa llamada el último Lacan, esto es la clínica. Esto es, charlemos ahora de clínica, ¿no? Porque por ahí el otro estuvo por ahí más centrado en la presentación introductoria de conceptos. Esto claramente es la clínica y a charlar entre todos. Por eso la característica del Zoom. Para quienes no hicieron el curso anterior, que es esa extraña cosa llamada último Lacan, igual el material está y van a poder acceder al material. O sea que van a poder ver conceptualmente lo que ya hemos trabajado, pero igual no se preocupen, le vamos a dar una nueva vuelta en estas clases, o sea que de alguna manera vamos a introducir de vuelta estos conceptos fuertes. Así que nuevamente la invitación y nuevamente el agradecimiento a Lacan Big Data por esta oportunidad que me dan. Si quieren ahora, podemos hacer un ratito de preguntas o de comentarios. Así que estoy a la escucha o a la lectura acá por el Facebook de los comentarios que quieran hacer. Bueno, acá estoy leyendo algunas cosas que fueron escribiendo. Bueno, más que nada, la mayoría son los saludos iniciales al entrar y bueno, y agradecimientos. El agradecimiento es para ustedes. Eh, y bueno, si hay alguna pregunta o un comentario, podemos aprovechar a charlarlo. Bueno, gracias Raquel por lo de muy claro. El último Lacan, digo, presenta una complejidad que es fuerte, no es sencillo. Ahora, ninguno de los Lacanes, ¿no? Ni el primero ni el intermedio son sencillos. El último no es más difícil que el primero. De hecho, a veces me parece mucho más complejo. Algunos primeros seminarios de Lacan me parecen más complejos que algunos últimos seminarios de Lacan. Porque justamente con el RCI anudado, Lacan ahí permite, no es tanto una claridad, sino que permite algo un poco más intuitivo, porque se acerca un poco más a lo que uno por ahí entiende finalmente que es la existencia. Existencia con guión, ¿no? Existencia. Y entonces por ahí finalmente se clarifica, no tanto por lo difícil de los conceptos, sino que se termina clarificando por una cuestión hasta incluso intuitiva. La idea es avanzar y profundizar en la clínica con el último Lacan. Y bueno, abriremos las preguntas que haya que abrir y los charlaremos. Bueno, Alexia, es interesante la pregunta en relación a un cuerpo. A ver, el cuerpo es RCI para el último Lacan. ¿Qué significa que sea RCI? Que ese cuerpo tiene por lo menos tres dimensiones. No son tres cuerpos distintos. No es que el cuerpo real es distinto del cuerpo simbólico o del cuerpo imaginario, sino que el cuerpo RCI anuda dimensiones posibles del cuerpo. Entonces, en última instancia, sigue siendo un cuerpo. Vos ahí la pregunta que haces en relación a un cuerpo. Sigue siendo un cuerpo. Lo que pasa es que ese cuerpo se lo puede situar necesariamente, simultáneamente, equivalentemente y en permanencia en la versión real de ese cuerpo, en la versión simbólica de ese cuerpo, en lo imaginario de ese cuerpo. Para decirlo de manera muy directa, esto después lo charlaremos, incluso lo discutiremos, lo real del cuerpo es lo que más se acerca al soma. Lo simbólico del cuerpo es el cuerpo entrelazado por el significante, por lo tanto el cuerpo en el discurso. Y lo imaginario del cuerpo es ese cuerpo que se da, que se muestra, que se da a percibir.
¿no? Que se ubica en el campo de la creencia, pero sigue siendo el mismo cuerpo. No es que son tres cuerpos distintos, es el cuerpo RCI anudado. Un cuerpo es un cuerpo RCI. Un corps, en francés, que hace homofonía con Ancor, el título del seminario 20, es un cuerpo en tanto RCI, o sea, en tanto soma, en tanto palabra y en tanto imaginario, en simultaneidad. Esperen que se me fueron varias preguntas, empezaron a subir. Acá dice, los seminarios no traducidos, José Paulo, bueno, gracias. Los seminarios no traducidos los lees de la traducción de Ricardo Ricardo Rodríguez Ponte, no es García del Ponte. Sí, es la traducción que circula. De hecho, es muy buena traducción. Y acá es importante la pregunta que haces. La mayoría de los seminarios del último Lacan no están editados. O sea, no están editados. Tenemos editados el seminario 20, que de hecho fue uno de los primeros seminarios que se editó. El seminario 23, relativamente hace pocos años, y nos falta el 21, el 22, el 24, el 25, el 26. Faltan un montón de seminarios. Casi todo el último Lacan no está editado. No está editado significa no está autorizado por Miller para que salga como texto, o sea, no está establecido el texto final, entonces no está autorizado y por lo tanto la editorial, que tiene los derechos acá en Argentina, Paidós, no puede editarlo porque no hay texto todavía. A ver, el texto está, falta que Miller lo entregue. Pero bueno, ese es un gran problema político del psicoanálisis en la actualidad, que Miller se está tomando su tiempo con un montón de seminarios, porque no nos faltan solamente estos, nos faltan un montón de seminarios intermedios. El 12, el 13, el 14, el 15 también faltan, ¿no? El 9 también falta, o sea, nos faltan todavía un montón de seminarios. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, son textos que circulan las copias clandestinas son desgravados de Lacan, con algunas anotaciones que hicieron los que estuvieron presentes en esos seminarios, y bueno, hay traducciones. La de Ricardo Rodríguez Ponte es de lo mejor en esas traducciones. Sí, vamos a seguir con esas, vamos a ir siguiendo a esa traducción. La pueden conseguir en la Escuela Federal de Buenos Aires o en otras escuelas, por lo general no minerianas, porque hay un problema político justamente en relación a esos seminarios. Después haber pedido en otras preguntas. Pablo Picardi Maraza, el síntoma anuda, el RC en el último, perdón, el síntoma anuda, el RC en el último Lacan, el síntoma, perdón, sí, es así como piensa Lacan. El síntoma es el cuarto elemento que anuda el RCI. O sea, es el cuarto, es así lo piensa Lacan en el seminario 23, es el cuarto elemento que anuda RCI. Si lo hace de manera borromea, si el anudamiento es borromeo, entonces el campo de las neurosis, las graves, las de transferencia, el campo de las neurosis, que yo incluyo también ahí a la perversión, están anudados RCI con un centón borromeo. Si el centón, el cuarto, anuda pero no borromeo, o sea, anuda a destiempo, anuda de manera rara, no borromeo, es el gran campo de las locuras y la psicosis. O sea que el centoma es el cuarto elemento. De acuerdo a cómo anuda, vamos a tener neurosis y perversiones por un lado, psicosis y locura por otro. Gracias Elena por el comentario. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mónica también. Bueno, acá no sé, bueno, me estoy perdiendo algunos con las preguntas. Acá, bueno, Cristian Sirigliano. Con respecto a la psicosis, ¿cambia la perspectiva del seminario 3 al último Lacan? Sí, bastante distinta la perspectiva. De hecho, es un tema que todavía está muy poco trabajado entre analistas. Todavía hay un anclaje muy fuerte a el seminario 3 para la psicosis en relación a la forclusión de un significante. O sea, lo causal de la psicosis en el seminario 3 es que un significante está forcluido. En el seminario 23 lo que va a decir es, no se trata únicamente de un significante forcluido, se trata de un modo distinto del anudamiento, pero además un modo diferente del nudo, que va a ser el nudo de trébol. La psicosis va a tener un nudo distinto a las otras, a las neurosis y a las locuras, porque va a tener un nudo de trébol donde real, simbólico e imaginario se confunden en una única cuerda. Entonces hay una única cuerda indiferenciada.
en lo real, lo simbólico y lo imaginario. O sea que no es solamente un problema de anudamiento, sino además de diferenciación de los registros. Y donde ya no se trata de un significante forcluido solamente, sino de un modo del nombre del padre forcluido, que puede ser real, simbólico e imaginario. Sí, hay diferencias, hay diferencias. Es un tema interesantísimo para trabajar. Fabiola acá hace una pregunta. La verdad que no entiendo cómo es que se conocen que los últimos seminarios, hacer referencia, creo que va por ahí. Se conocen, a ver, los seminarios de Lacan están, Lacan los dio. De hecho, los últimos seminarios tienen cintas magnetofónicas grabadas, o sea, Lacan se grabó con micrófono, o sea, eso está, las cintas están. Lo que pasa es que Miller, que es el que tiene los derechos de autor, no estableció el texto final y lo entregó a la edición de una editorial. O sea, tiene los textos guardados. ¿Sí? Soy categórico al decirlo, tiene los textos guardados. Seminario 9, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, los tiene guardados. No estableció el texto. Pero esos textos están y esas copias circulan. Y además esas copias están enriquecidas por asistentes del seminario que le han hecho anotaciones. Lacan cuando dijo esto se rió, Lacan escribió esto en el pizarrón porque estuvieron esos días y tomaron apuntes. Eso es lo que funcionan como copias clandestinas, lo llamamos copias inéditas de los seminarios. O sea, es el desgrabado de Lacan. Lo que pasa que no es el texto establecido. Y la traducción depende de las buenas voluntades. ¿No? Porque finalmente, bueno, claro, no es una edición de una editorial cuidada, con corrector, digo, es un texto inédito. Es con eso lo que nos manejamos con Último Lacan. Claro que se conoce el Último Lacan, pero hay que hacer un esfuerzo, a veces de investigación, incluso comparar el francés, el texto en francés para ver alguna cuestión de traducciones. Vamos a hacer, con algunos conceptos lo vamos a hacer. Sonia, me preguntás cómo sería el anudamiento de estructuras tipo borderline. Las estructuras tipo borderline son neurosis más graves. Esto lo vamos a charlar. Son anudamientos también RCI con un borromeo neurótico, un borromeo, un centón borromeo, por lo tanto neurótico, pero a diferencia, en lugar de estar anudados por el nombre del padre como significante, o sea, el significado del padre, están anudados por el nombre del padre en lo real. O sea, en lugar de ser un significante, el que anuda es lo real del padre lo que anuda. Y esto le da a esa estructura, lo vamos a trabajar esto, le da una labilidad y una dificultad que le es propia, ¿sí? Que son estas cuestiones muy propias de las posiciones de borde, ¿no? Que están, se desarman, van a tender a desarmarse, porque el padre no. Bueno, a ver, acá hay algunas preguntas. Sí, la bibliografía. A ver, la bibliografía, Alexia pregunta de la bibliografía. En realidad, la bibliografía son los seminarios de Lacan. Si quieren, después podemos pasar los PDF. Ahí están en PDF. Después puedo pasarle los PDF. Pero la bibliografía vamos a leer directamente el último Lacan. Vamos a ir leyendo párrafos del último Lacan. La idea es leer Lacan. Lacan Big Data después le pasa toda la información. Sí, Gustavo, bueno, sí, es parte del psicoanálisis devenido en psicoterapia, como dice Lacan en televisión. Eh, bueno, estoy viendo si hay alguna pregunta más, disculpen, estoy con el dedo en la pantalla, pero estoy viendo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por haber estado en esta charla. Los espero a quienes quieran a sumarse al curso sobre clínica con el último Lacan, que comenzamos el sábado que viene, son 4 sábado de noviembre, no me acuerdo bien el horario, creo que era a las 15, de 15 a 17, son 2 horas cada sábado, con encuentros Zoom. Encuentros Zoom. Pero además vamos a tener un grupo de foro de intercambio de preguntas
para que durante la semana podamos avanzar en, bueno, comentarios, preguntas, debates, un foro de intercambios. O sea que durante todo el mes va a estar el foro abierto y los 4 sábados nos veremos en los encuentros Zoom para trabajar estos temas que hoy presenté. Bueno, muchas gracias por todo, un abrazo, nuevamente gracias, bueno, a ustedes y a la Camp Big Data.